nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Oremos. Bueno, a las intenciones que nos hicieron presentes recién al iniciar nuestra Eucaristía, oramos por Felipe Maidana, Martina del Agua y Benicio Enrique Cufré, tres criaturas que hoy, a paso seguido de la Eucaristía, van a recibir el bautismo, incorporándose así a la familia de los hijos de Dios. Oramos por ellos, para que crezcan como Jesús en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, y para que sus familias los acompañen fielmente en este camino. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos este tiempo ordinario, tiempo durante el año, con este Evangelio y esta primera lectura, sobre todo, ¿no?, que están tan referidas al tema vocacional, ¿no? El llamado de Jesús a sus primeros seguidores, el llamado de Jesús a estos primeros colaboradores, a querer conformar un equipo de trabajo. Y hablar hoy de la vocación cristiana, el llamado, vocación es llamado, vocare, ¿no?, el llamado, primera vocación a la vida, Dios nos ha llamado a la vida. Si la fe de nuestra familia nos ha acompañado, nos ha llamado también por intermedio de ellos y hemos respondido a través del bautismo, ¿no?, a la vida de hijos de Dios y después todo lo demás. Y de allí, justamente, del bautismo, que nos inicia en el camino de la fe, surge entonces la vocación cristiana. Una vocación cristiana que no está referida solamente al sacerdocio, a la vida consagrada, religiosa, ¿no es cierto?, sino a la vida cristiana en cualquiera de sus formas. Y lo que descubrimos es que esta vocación cristiana, en cualquiera de sus formas, es siempre un don gratuito de Dios, es don de la gracia. Pero este don gratuito, por ser gratuito no tiene que ser barato, tampoco la gratuidad es un fatalismo, ¿no? Ay, me queda hacer esto y nada más porque me lo dieron, porque es así, tengo que hacerlo, no. Dios, que nos llama a algo, nos va a dar siempre los medios para que podamos alcanzar la meta. Él nos conoce y sabe hasta dónde podemos llegar. Por eso esta vocación cristiana, este don gratuito, va a exigir también una respuesta libre y personal de cada uno de nosotros. Una respuesta libre y personal. ¿A qué? A esa oferta que nos hace Dios. Dios nos ofrece, a través de los dones que ha puesto en cada uno de nosotros, realizar nuestra vida cristiana, respondiendo a un llamado para una misión determinada en medio de la humanidad. Por eso es tan grave el aborto, ¿no? Yo creo que vamos a tener las manos llenas de piedras para tirarle siempre a Dios, porque no aparece rápido ni eficaz del todo como esperábamos una vacuna contra el coronavirus, ¿no?, con el cáncer, contra el HIV, contra tantísimas cosas que todavía están pendientes para sanar en la humanidad. Y Dios nos va a decir: yo le quise dar tantas veces el cerebro que llevaba el don para darles estos remedios y ustedes los abortaron. Pensemos nomás ahora con lo que nos está pasando con el coronavirus. ¿Cuánto aborto ha habido? ¿Y cuánto Dios nos ha querido? Y acá festejamos el aborto, ¿no?, y nos lamentamos por las muertes del coronavirus. No digo que no haya que lamentarse por esas muertes, ¿no?, pero ¿cómo nos vamos a alegrar por la muerte de inocentes que traen un don de Dios para la humanidad? Pensemos nomás en Beethoven, ¿no?, hijo de padre alcohólico, madre sifilítica. Una vez Jérôme Lejeune, creo que le hizo esta pregunta a un par de científicos en una mesa de televisión: ¿qué harían ustedes con un bebé, un bebé en gestación
de estas condiciones. Padre alcohólico, madre sifilítica. Aborto seguro, porque va a ser ciego, sordo, mudo. Y no. Dice, bueno, ustedes acaban de matar a Ludovic Fouquet Torres. Tenía esas condiciones. Fíjense de que se hubiesen privado, ¿no? Por eso esta vocación que tiene que hacer esta respuesta libre y personal debe respetar en primer lugar esa vocación a la vida, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de forjar y encauzar su propia vocación. Hoy escuchábamos en la primera lectura este llamado de Dios a Samuel, que está en el templo con Elí. Y él cree que es Elí el que lo llama, pero no. Él no había recibido todavía el conocimiento de Dios, ni a través de su palabra, ni nada. Estaba allí para formarse. Entonces, Elí, cuando ve esta insistencia, lo orienta, lo guía y le dice, bueno, cuando vuelva a llamarte, decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, ¿no? Aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escuche, ¿no? Ya pasa de oír a escuchar, que no es lo mismo. Podemos oír ruidos, pero podemos escuchar e identificar un ruido cuando estamos habituados a escucharlo. Es decir, ese es el auto de fulano de tal que está llegando, ¿no? O ese ladrido de mi perro está indicando tal cosa, ¿no? Para quien conoce. Por eso hay que conocer para poder escuchar y no quedarnos solamente en el oír. Decía que cada uno tiene la responsabilidad de forjar y de encauzar esta propia vocación cristiana. Nosotros tenemos que ser cristianos en todos los ámbitos de la vida y allí debe reflejarse la luz de nuestro bautismo, ¿no? La luz de nuestra fe, y iluminar ese lugar con la luz de la fe. Pero ¿cómo vamos a iluminar si nuestra luz de la fe a veces se ha ido apagando porque no hemos escuchado al Señor, no hemos escuchado su palabra que alimenta y fortalece nuestra fe? Por eso, forjar y encauzar la propia vocación. Hay un modo, sí, haciendo constantemente elecciones. A mí ya se me dicen, ay, ustedes los sacerdotes que renuncian. Perdón. Alguien que elige contraer matrimonio renuncia a muchas otras opciones también, a muchas otras posibilidades, pero entre todas elige esta persona, hombre o mujer, y contraen un matrimonio. Y de ahí en más, comprometidos, ¿no? Comprometo, me meto con vos en el futuro, van hacia adelante, ¿no? Habiendo renunciado. Pero esa renuncia debe ser constante también para mantener la fidelidad. Por eso no basta solamente con decir sí, sino también con sostener en el tiempo ese sí. Y eso es lo que, el sostener ese sí, esa respuesta a esa llamada de Dios a vivir nuestra vida cristiana en este mundo de hoy, se va a hacer a través de elecciones permanentes. ¿Entre qué? Elegimos entre el bien y el mal. Elegimos entre el egoísmo y la generosidad. Elegimos entre el heroísmo y la mediocridad, entre la luz y las tinieblas. Generalmente también pasa a veces con los chicos, ¿no? Yo recuerdo un muchacho que después fue rector del seminario, el obispo auxiliar de Buenos Aires. Nos contó su experiencia en un encuentro de seminaristas. Su padre quería que fuese médico. Él estudió la medicina, le entregó el título al padre y se fue al seminario. Y así tantísimos chicos que, sintiendo una vocación, a veces forzados por el entorno de la familia, tienen que seguir otra cosa. Yo he visto familias numerosas, ¿no? Donde ha habido profesionales, religiosos, religiosas, sacerdotes. Y por allá aparece alguien que dice, bueno, yo voy a estudiar arte, voy a estudiar dibujo, voy a estudiar teatro, voy a estudiar danza. Y de eso vas a vivir, pero ¿cómo se te cae? Porque catalogamos la vocación generalmente y la queremos encauzar por logros humanos, personales, y a veces destruimos personas, ¿no? Muchas veces también cuando nosotros elegimos podemos equivocarnos, tenemos el derecho a equivocarnos. Lo que no tenemos es derecho a persistir en el error cuando sabemos que nos hemos equivocado. Por eso la vocación cristiana
tiene una realidad y una consistencia anterior a la decisión humana. ¿Qué quiere decir esto? Que la vocación cristiana tiene una realidad y una consistencia anterior a la decisión humana. Que no es el hombre el que crea la vocación. Alguien puede ayudar con su testimonio de vida a despertar una vocación en el otro. Yo he tenido infinidad de sacerdotes que me han dado bellísimos y hermosos testimonios sacerdotales que fueron despertando en mi vida la vocación sacerdotal. Y así como tantísimas otras cosas. Uno ve a alguien que se desarrolla en un arte, ¿no? Y dice, ay, qué lindo esto, yo quiero, me fascina, voy a ver si puedo hacer esto también, ¿no? Y cuánta gente ha sido maestro de otros y cuántos discípulos a veces no han superado a sus maestros en el desarrollo de ese oficio, porque hubo alguien que supo estimular bien. Pero la vocación no la crea el hombre, tiene una realidad y consistencia anterior a la decisión humana. Y acá les hago una pregunta, denme 2 ejemplos bíblicos donde podemos constatar que la vocación, el llamado de Dios, tiene una realidad y una consistencia anterior a la decisión humana. Y rápido, están dormidos. María tiene su vocación tiene una realidad y una consistencia anterior a la decisión humana. ¿Por qué? Porque ella escuchaba a Dios, ella oía su voz, oraba. Y cuando el ángel le anuncia que va a hacer la mano, pone un reparo humano. Pero cuando el ángel le dice que esto es obra de Dios, ahí es donde ella no duda. Ah, esto viene de Dios. Entonces solo puede dar esa respuesta a alguien que conoce a Dios. Y ella da esa respuesta. Y ahí vemos que había una realidad, una consistencia anterior. Seguramente ella habrá oído hablar también de la espera del Mesías, cuando Dios la sorprende pidiéndole que ella sea la madre justamente del Mesías. Y el otro ejemplo que está en el Evangelio de hoy, Juan el Bautista. Había sido engendrado para ser el precursor, aquel que iba a anunciar, aquel que hoy en el Evangelio muestra a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios. Con todo lo que implicaba en la tradición y en la cultura judía el Cordero de Dios, que era un mensaje de liberación, ¿no? Por eso, fíjense ustedes, también los 2 discípulos que están con Juan el Bautista habrían escuchado hablar muchísimas veces del Cordero de Dios que los iba a liberar del pecado, ¿no? A tal punto que fíjense que el Evangelio es muy simple. Cuando Juan el Bautista le dice a los discípulos, este es el Cordero de Dios, ellos, al oírlo hablar así, dice el Evangelio, lo siguieron. ¿Qué le dijo Juan? Este es el Cordero de Dios. Lo previo seguramente preparó. Pero ¿cómo le habrá dicho Juan el Bautista a estos 2? Este es el Cordero de Dios. ¿Cómo le habrá salido de adentro Juan el Bautista? ¿Con qué entusiasmo les habrá dicho y les habrá mostrado al Cordero? Para que estos 2 lo sigan. Y en ese seguirlo, bueno, Franco Sefirelli ha hecho una imagen bellísima en la película Jesús de Nazaret, de este cuadro, ¿no? Está Juan y sus discípulos ahí, pasa Jesús, un prado verde, hay una bruma, una niebla, olivos muy, muy grandes, muy robustos, pasa Jesús y cuando Juan el Bautista le dice esto a sus discípulos, los 2 lo siguen y Jesús de repente se da vuelta y le dice, ¿a quién buscan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Y ellos atónitos no saben qué responder y le dice, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Ya le dan el título de maestro, porque hubo alguien antes que los preparó, ¿no? Y entonces dice el Evangelio que les dijo, vengan y lo verán, y se fueron y pasaron con él todo el día. Yo siempre digo que siento como cierta envidia, ¿no? De esto. Porque es la hora de la tarde, la vuelta del trabajo, donde han cesado ya las actividades más intensas, es la hora del regreso, de la merienda, del encuentro, de compartir. ¿Qué habrán hablado? Yo espero llegar un día al cielo y preguntarle a estos 2 chicos, mira, mi intriga fue siempre esta, ¿de qué hablaron ese día? ¿Cómo se pasaron el resto del día con él? ¿No? A
a tal punto que cuando salen de ahí van inmediatamente a llamar a otros, a anunciar, a decir lo encontramos, ¿no? Y en esto de a quién buscan, tenemos aquí en este Evangelio, en este capítulo 1 del Evangelio de Juan, las primeras palabras de Jesús. Lo primero que dice Jesús, lo primero que habla en el Evangelio de Juan Jesús es esto, ¿qué buscan? Por eso esta expresión merece hoy subrayarse. Es una pregunta fundamental en la historia de cualquier vocación. Para analizar y valorar cualquier vida humana, y también la vida y la vocación cristiana. Es importante que nos preguntemos esto. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Y cuando descubrimos aquello, ¿no? ¿Para qué lo buscamos? ¿Para qué? ¿Para hacer el bien o hacer el mal? ¿Para ser más generosos o ser egoístas? ¿Para ir por el camino del heroísmo o quedarnos en la mediocridad? ¿Para hacer luz o vivir en las tinieblas? Por eso es importante esta pregunta. ¿Qué buscamos? Y preguntarnos hoy también, ¿cuál sería nuestra respuesta? Ellos le dijeron, maestro, ¿dónde vive? Él le dijo, vengan y lo verán. Y ahí empieza el diálogo, ¿no? Diríamos el enganche, vengan y lo verán. Aparte de ir a ver un lugar donde vive una persona, ¿cuánto tiempo te puede llevar? ¿No? Estos se pasaron todo el día con él. ¿Qué habrán descubierto ahí? Por eso la pregunta es, ¿cuál sería nuestra respuesta ante esta pregunta? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en la familia hoy? ¿Qué buscamos en el trabajo? ¿Qué buscamos en el club? ¿Qué buscamos en el bar? ¿Qué buscamos en la parroquia? Y como cristianos también preguntarnos, ¿buscamos algo distinto de los no creyentes? ¿O buscamos las mismas cosas que los no creyentes, pero de otra manera? Qué linda esta pregunta, ¿no? Buscamos lo mismo que otros no creyentes, pero de otra manera, porque es ahí donde podemos poner la luz de la fe. Por eso, toda vocación tiene, para mí, 4 pilares. 4. Primero, son los 4 elementos que yo encuentro en este Evangelio de hoy, ¿no? El primer pilar o el primer elemento es el testimonio generoso y valiente de Juan el Bautista. Él tenía sus discípulos, pero cuando llega Jesús lo señala y ¿cómo se lo dice? Que al identificarlo y proclamarlo como el Cordero de Jesús, hace que estos 2 discípulos lo sigan. Por eso el segundo pilar es, el primero el testimonio, el segundo la mediación humana. Lo veíamos hoy también en la primera lectura con Elí, que va guiando y ayudando al otro a que llegue a escuchar la voz del Señor, no solamente a oír que alguien lo llama. Yo creo que cualquiera de nosotros, en lugar de Elí, al segundo llamado, cuando ya viene, le dice, yo no te llamé acá, yo dormí en otro lado, estás escuchando cosas raras, ¿no? La paciencia de Elí también para guiar al otro a que llegue a escuchar al Señor. En la iglesia hoy yo creo que tenemos que analizar esto, ¿no? Muchas personas, muchos de los que asisten, oímos hablar de Dios, pero pocos lo escuchan a Él. Oímos hablar mucho, pero pocos lo escuchamos a Él. Por eso la mediación humana, hoy nuevamente Juan el Bautista se presenta como invitándolos a que vayan detrás de Él, y estos a su vez luego llamarán a otros. Y así empieza a rodar la rueda de este equipo fenomenal que Jesús quiere armar para expandir la buena noticia. El tercer elemento es esta experiencia personal, la experiencia personal que vive Samuel, ayudado por la mediación de Elí,
para llegar a escuchar al Señor y dar una respuesta generosa también. Este escuchar al Señor, esta experiencia personal. No vieron y dicen, bueno, sí, está lindo, muy linda tu casa, Jesús, chao, hasta luego. No, se quedaron con Él. Hicieron una experiencia personal de encuentro con el Señor. Yo recuerdo siempre a un profesor de teología, gran hombre, que en el primer año de nuestra formación en la facultad nos decía, miren, esto se lo digo a todos los que están formándose para ser sacerdotes y religiosos, ¿no? Nunca se ordenen, nunca hagan una profesión perpetua si no tuvieron una experiencia fuerte y profunda de Dios. Y para hacer esa experiencia hay que hacer silencio y escuchar, ¿no? Cuando no se ha hecho esa experiencia fuerte de Dios, se construye sobre la arena. El primer viento, la primera tormenta, la primera duda, tira todo abajo. Por eso el tercer elemento, la tercera columna sobre la cual apoyaría la vocación, es esta experiencia personal de cada uno en el proceso vocacional. ¿Dónde lo tenemos en el Evangelio? Fueron y vieron, y pasaron con Él todo aquel día. Ahí está esa tercera pata, esa tercera columna en la cual se apoya la vocación, la experiencia personal. Y cuarto, la decisión personal, de seguir a Jesús. Y estoy hablando de toda vocación. Un padre de familia, una madre de familia, cualquier vocación, cualquier artesano, cualquier oficio que podamos desarrollar, si lo hacemos desde la perspectiva cristiana, tiene que tener esta decisión personal. Yo voy a seguir a Jesús. Barriendo la calle, arreglando un auto, pintando una pared, atendiendo a un enfermo en el consultorio, en fin, donde Dios nos haya querido poner. Allí vivir nuestra vocación a la vida cristiana, dando testimonio de seguir a Jesús. Entonces, testimonio, mediación humana, experiencia personal y decisión de seguir a Jesús. Pidamos estas gracias para poder llevar adelante una buena vida cristiana, sabiendo que poder llevar adelante esta vocación, poder encauzarla, poder forjarla, exige permanentemente elecciones entre el bien y el mal, entre el egoísmo y la generosidad, entre el heroísmo y la mediocridad, entre la luz y la oscuridad. Pidamos a Dios la gracia de elegir siempre la luz, siempre el heroísmo, siempre la generosidad y siempre el bien. Difunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de Luján, glorioso Patriarca San José, Santos Ana y Joaquín, gracias a todos por haber estado. Que tengan un hermoso día del Señor y una muy feliz semana. Hermanos, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.